Ahora sí. Entonces, vamos a dar inicio una vez que ya pues conocieron un poquito sobre mí con nuestra segunda clase del Diplomado de Planeación Estratégica y Habilidades Directivas. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Hablábamos de la mini guía del pensamiento crítico, donde vamos a encontrar conceptos y herramientas. ¿Por qué? Porque para nosotros va a ser sumamente importante poder comprender el pensamiento crítico y poder unirlo y diferenciarlo con el pensamiento estratégico. Entonces, vamos a hacer una primera actividad muy sencilla el día de hoy. Vamos a hacer un caso práctico de pensamiento crítico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo voy a dividir en grupos y cuál es la situación que vamos a analizar bajo este pensamiento crítico. Una pyme, ¿verdad? Una pyme que tiene un presupuesto limitado, como ya conocemos a nivel empresarial. El tema del presupuesto siempre es un reto poder administrarlo y más en el área de marketing y recursos humanos. Entonces, el dueño quiere invertir en redes sociales, chicos. ¿Adivinen por qué? Porque todo el mundo lo hace. ¿Cuántas veces no hemos observado este caso en las organizaciones que como hay movimiento en la competencia, pues tenemos esa tendencia de hacer lo mismo y querer hacer lo mismo? Sin embargo, aquí hay un dato importante, no tiene datos de su audiencia. ¿Cómo vamos a aplicar ese pensamiento crítico? Pues vamos a detallar muy brevemente cuál sería el problema central, cuál sería nuestro sesgo y cuál sería nuestra decisión estratégica. ¿Sí? Entonces, vamos a realizar ahorita, vamos a ver cuántos usamos. Y nos vamos a ir a trabajar a la sala. A partir de ahora vamos a dar 8 minutos, ¿ok? Entonces, en 8 minutos regresamos. Entonces, les van a ir apareciendo para que puedan ingresar.
Muy bien, vamos regresando. Vamos regresando. ¿Cómo les fue? Estamos listos. Muy bien, Kiara. ¿Quién quiere comenzar de la sala 1? ¿Quién quiere ser el líder que nos platique cuál es el planteamiento del problema central que encontraron? Vamos. ¿Lo van a hacer por número de sala o podemos empezar? Podemos empezar, solo indíqueme qué número de sala tiene. La sala número 3. Muy Ahí bien, sala estaba acompañando Odalis. Ay, recuérdenme, por favor, abran sus micrófonos, compañeras. Yo, Odalis, yo. Lenny. A ver, ¿dónde está mi otra compañera aquí? Cindy. Cindy. Sí, bien, hacíamos todo un análisis en el problema que se plantea, ¿verdad? Sin embargo, como para hacerlo así más rapidito, hablábamos que el primero era el problema central, que era que esta persona no contaba o no tenía datos de su audiencia para lo que quería conseguir, ¿verdad? En el segundo punto, que era el sesgo, era invertir en redes sociales porque todo el mundo lo hace. Y luego en el tercer punto, la decisión estratégica era, bueno, pues esta persona tendría que contar con una visión, un diagnóstico y objetivos claros, ¿verdad? Para poder tener buenos resultados en cuanto a la inversión que va a hacer para el marketing. Muy bien, muchas gracias. Belki de sala 3. Sí, bastante bien, bastante bien. Vamos a ver, ¿alguien más? Voy a comenzar yo, del grupo 2. Muy bien, Kiara. Estábamos Wendy, Jennifer y Esther. Pues nuestro problema central fue que no conoce su mercado. Uno, no tiene un arquetipo de cliente, por ejemplo. Ese es otro. La empresa es pequeña también y tiene poco presupuesto. Ese puede ser un problema. Son varios problemas centrales, de hecho, que identificamos. Sí, el sesgo, todo el mundo lo está haciendo. Uno, están improvisando, no tienen objetivos ni acciones claras que van a realizar. E igual no saben con qué público están tratando. La decisión estratégica sería para mí un estudio de mercado, eh, un arquetipo, que es el problema central, conocer quiénes son, tienen la ventaja que si es una MIPYME, pues ya está en funciones, entonces podría segmentar o ver el comportamiento de sus clientes, si son, en qué zonas, hacer un estudio de inicio podría ser, porque como son MIPYMEs no tienen el presupuesto adecuado, ¿verdad? Evaluar, no saben qué van a publicar, no saben si sus clientes tienen redes sociales ni qué redes sociales tienen. Entonces creo que lo principal que deberían hacer es un estudio de mercado. Muy bien, Kiara. Exactamente. Vamos muy bien, chicos. Vamos a ver la sala 1. ¿Qué pasa? Que no tengo representante. Ya pasó la 2, la pasó la 3. Hola, fíjese, licenciada, que me uní
unos minutos después porque no tenía audio. Ok. Y no me fijé en el número de la sala, pero si mis compañeras me ayudan, o digo las conclusiones. Estábamos con la Somos licenciada María 5. Matute, Jenny, Sala somos 5. 5. Pero igual, lo podemos decir, ¿verdad? Sí, 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 la sala 5. Solo Ok, quiero llevar el control que no me vaya a quedar ninguna sala por fuera. Muy bien, la sala 5 entonces, vamos. ok. Gracias, Briseida. Bueno, nosotros definíamos con el grupo que el problema central era que ellos no tenían datos de su audiencia, ¿verdad? Y también compartimos con las opiniones de los otros dos grupos que el sesgo es querer hacerlo porque todo el mundo lo hace. Y la decisión estratégica, pues, podría ser, ¿verdad? Que ellos se reúnan, que definan, ¿verdad? ¿Cuál es el foco realmente de mercado que ellos quieren captar? Vemos que el presupuesto limitado no es un problema porque ahora en la actualidad nosotros tenemos el acceso a todas estas redes sociales de forma gratuita. Y más bien creemos que una vez que ellos definan a qué segmento de mercado ellos quieren impactar, la misma red social le puede brindar esa información, ¿verdad? Una vez definiendo a qué mercado ellos quieren impactar, pues bueno, Facebook ahora hasta permite, ¿verdad? Hacer esa segmentación de mercado, crear como los spots publicitarios, mi expertise no es la mercadotecnia, pero sé que usted puede mandar imágenes como al mercado que usted quiere impactar y ahí mismo el mismo Facebook le va dando las estadísticas de cómo va impactando. Entonces, eso fue lo que definimos. Muy bien, y bueno, vamos a hacer las conclusiones al final, pero muy, muy bien lo que destaca Briseida. Gracias, No, gracias. pues, gracias, gracias. Nos está faltando la sala 2, la sala 1 y la sala 4. ¿Quién Buenas quiere? noches, el equipo 4. Hola, Astrid. Hola, estaba con María Ortiz, Guadalupe Ortiz, Fabiola y Deris y Beth. Pues nosotros comentábamos prácticamente pues similar a lo de las compañeras, ¿verdad? Que pues su problema central es que no conoce su audiencia, no tiene datos de su audiencia, no sabe qué mercado exactamente quiere llegar. Entonces de ahí estamos como un poquito perdidos, ¿verdad? Em, Creemos también que la solución estratégica que debería de seguir primero es definir su mercado, debe de buscar también apoyo en alguien que al menos conozca o tenga una idea de lo que es marketing, porque hablábamos con las compañeras que no todas las redes sociales a veces son para todo el público, ¿verdad? O sea, si tenemos un producto y queremos llegar tal vez a una persona, comentaba Guadalupe, de tercera edad y no ve esa red social ya o nos vamos a TikTok y no usa TikTok, entonces tenemos primero que definir qué tipo de audiencia tenemos para poder saber en qué red social también queremos publicitarla, porque si tiene un presupuesto limitado, no es como que puede pagar espacio en todas las redes. Entonces, básicamente eso es lo que discutimos en el grupo. Muy bien, Astrid, muy bien. Ok, nos quedaría la sala 1. Hola, Oh, buenas noches. ok. Sí, Cintia. Hola, Sí, Cintia. em, Ok, estaba con la compañera Cindy, Jasmine y el compañero Guillermo. Y también tenemos coincidencia con lo que ya mencionaron el resto del grupo, ¿verdad? En cuanto a la toma de decisiones, considerábamos que el gerente o el dueño pues está tomando sus inversiones basadas en suposiciones y está actuando únicamente por la presión social sin tener los datos que respalden realmente que su audiencia, en primer lugar, pues está teniendo esta interacción con las redes sociales. Identificábamos como sesgo pues la conformidad de parte del dueño por no ir más allá, ¿verdad? Y veíamos como una decisión estratégica que se pueda realizar una investigación de mercado, un análisis de la audiencia que tiene actualmente, cuáles son las redes sociales a las que acceden, qué tipo de clientes son los que él tiene y pues hacer uso de los canales con mejor retorno económico o de bajo costo, de baja inversión, como campañas publicitarias en las redes de mayor uso. El compañero Guillermo mencionó otra, pero no recuerdo el nombre. Entonces, hacer algo como que no requiera invertir tanto, pero que el beneficio sea mucho más mayor. muy bien. Perfecto. Gracias. Muy bien, chicos. Muy bien.
Entonces, vamos aquí, tenemos las respuestas. Cuando nosotros, yo sé que de repente no todos lograron leer todo el documento, sin embargo, digamos que vamos a ir desarrollando y lo importante es que nosotros podamos ir comprendiendo. ¿Recuerdan la imagen del barco que vimos el lunes? ¿Verdad? Cuando yo hablo de voy a planear estratégicamente es, bueno, ¿hacia dónde voy? Es, no, ¿dónde van todos? Voy a ir yo, ojo ahí, ¿verdad? Que es muchas veces donde vemos la popularidad y es donde muchas empresas quieren dirigirse, sobre todo las pequeñas y algunas medianas. Entonces, ¿cuál sería? Obviamente el problema central es no tengo falta de análisis de mi audiencia, ¿verdad? Versus conseguir esas tendencias. Entonces, no tengo margen de movimiento, digamos, con mi timón, porque no tengo análisis, no tengo un análisis de mi audiencia. El sesgo, como bien lo mencionaron, y claro, la mayoría lo mencionó también, el problema central viene de ahí, que no tengo ese análisis de la audiencia. El sesgo es ese argumento de popularidad, le vamos a llamar, que cuando ustedes puedan ya ver, ahí va a aparecer un cuadro muy interesante donde va resumiendo y nos da una claridad respecto a esto y lo que ustedes mencionaron, la frase. Si todos lo hacen, pues debe ser bueno. Eso es lo que nosotros vamos a decir. Ojo, ahí hay un sesgo. Y la decisión estratégica, como ustedes lo mencionaron, más largo o más corto es, lo primero que yo tengo que hacer es investigar si mi público meta, si a quien yo estoy dirigiendo mi estrategia, utiliza, como bien decían, o no redes sociales. O si no, busco otros canales. Hoy por hoy, como también lo mencionaban, hay muchas opciones. Hay muchas opciones de manera gratuita o que me permiten una inversión muy baja para yo poder conocer, saber dónde está mi público y cómo conducirme a él, incluso hasta crear muchos mecanismos creativos con herramientas fáciles de utilizar. Entonces, felicitarlos porque muy bien. Acá yo les tengo un pequeño resumen, realmente es muy breve, en el que hablamos un poco de las diferencias entre un pensador estratégico y un pensador crítico, que cuando ustedes ya finalizan su lectura van a encontrar ese sentido, ¿verdad? De cómo funciona la parte de estratégica es más que todo un tema de planificar, nos vamos a anticipar y obviamente voy dirigido hacia el logro de un objetivo a largo plazo. Diferencia que con el pensador crítico, pues tenemos un enfoque más de análisis, más de evaluar, de mejorar argumentos e ideas. El documento está muy interesante porque considero que los países que estamos en este proceso de vías de desarrollo necesitamos fomentar mucho el pensador crítico para nosotros poder luego detectar dónde están los sesgos, los errores, dónde están esas incoherencias en ese razonamiento, ¿verdad? Cuando hablamos de un objetivo, cuando hablamos del tiempo de acciones en el momento presente, analizando la validez que tengo yo ahora, ¿sí? Y no tanto un orientado a futuro como lo hace el pensador estratégico. Cuando hablamos de cuáles son esas habilidades claves, que recuerdan que vimos unas habilidades que va de la visión, planificación, gestión de recursos e incluimos la innovación, acá estamos mucho más de un análisis lógico, la evaluación crítica, un razonamiento en el que me va a permitir ser más deductivo y qué es lo que nosotros buscamos tener de resultado, ¿verdad? Las decisiones estratégicas y planes a largo plazo a nivel de pensador estratégico y el pensador crítico, vamos a tener ya unos juicios más objetivos, argumentación y de una forma sólida y lo que necesitamos mucho en Honduras, decisiones informadas. Manejando nosotros y cambiando en la situación del país, muchas de las personas, si ustedes a su alrededor pueden escuchar, se quejan mucho de la situación del país. Y no es algo nuevo, no es algo de 4 o 8 años. Yo recuerdo que estaba muy pequeña, siempre se quejaban del país, del gobierno, siempre, ¿no? Sin embargo, ¿qué estamos haciendo nosotros desde el lugar donde estamos para conectar con qué? Con ese cambio que el país necesita.
Y para eso necesitamos fomentar el pensamiento crítico, ¿sí? Entonces, los invito a que se sirvan una tacita de café y profundicen en esas lecturas que está muy útil y que también comencemos a implementarlo en la cotidianidad, en cosas sencillas. Por eso les puse este ejemplo muy sencillo, ¿verdad? Para que pudieran comenzar a practicar. Y ahí incluso les habla de qué tipo de pensadores vamos siendo, ¿verdad? El que es principiante y vamos a ir en ese proceso. Entonces, el día de hoy, aparte de finalizar y hacer un poquito de ejercicio de pensamiento crítico, comenzamos con los valores, ¿verdad? Los valores que vamos a comenzar con una encuesta de calibración. Entonces, aquí está Juanito Escarcha. Y Juanito Escarcha va con su carreta del supermercado. Y yo les quiero preguntar a ustedes. Cuando nosotros vamos al supermercado, ¿qué hacemos una vez que llegamos a nuestro vehículo y subimos todas las bolsas? ¿Qué hacemos nosotros con la carreta una vez hemos subido todos los artículos a nuestro vehículo? ¿Qué hacemos con ella? Vamos a ver, tengo aquí manitos levantadas. Acá está. Daniela. No logré ver quién levantó primero, pero acá me aparece primero Daniela. Cuéntame, Daniela. Pues yo luego de guardar todo lo que compré, me regreso a dejar el carrito, que aunque esté largo, pero yo sé que hay que hacerlo. Ok, muy bien. Está el grupo de Daniela que dice que aunque esté lejos, nos regresamos y lo vamos a colocar a su lugar. Muy bien. Vamos a ver, Fabiola. Al igual que Daniela, regreso porque ya me ha tocado llegar con el carro y no puedo estacionarme porque hay carritos atravesados en todos lados. Entonces, si todos hiciéramos lo mismo, no tuviéramos ese problema. Entonces, normalmente, no normalmente, siempre, porque es bien raro, a menos que alguien lo acompañe a uno, ¿verdad? Que esa persona se regresa, pero si es uno solo, regresarlo. Muy bien, Jennifer, muy bien. Tenemos ya dos con el team de que vamos a dejar. Vamos a ver, cuéntame, Fabiola. Era yo la que hablaba. Ah, perdón, Jennifer, perdón. Sí. Hola, hola, hola. Yo, al igual que las compañeras, cuando ando sola, pues dejo a dejar el carrito en su posición. Sin embargo, cuando ando con mi esposo, pues soy esa vigilante de que vaya a dejar el carrito porque él es de los que lo deja a donde sea. Muy bien, muy bien. A ver, no pasa nada, no pasa nada, pero quiero que me levanten la mano sin culpa y sin remordimiento. ¿Quiénes dejan el carrito, digamos, que no lo van a dejar? Entonces ahí ustedes pueden hacer solo una interacción en levantar la mano, ¿verdad? Solo como para decir, yo admito que yo no lo voy a dejar a su lugar. Aquí tenemos dos personas, ¿alguien más que no lo vaya a dejar? No pasa nada, no somos la policía de los carritos. Pero lo dejo donde no interrumpa. Ah, muy bien, eso es un Correcto, punto. también yo. Busco un Muy bien, huequito ahí. aquí tenemos el segundo equipo, el que dice, no lo voy a dejar necesariamente al lugar, pero procuro que no estorbe. A ver, muy bien, tenemos ya de este tipo. Y tenemos a alguien que sinceramente, en conciencia, diga, no, yo realmente suelo ir con poco tiempo y lo dejo casi que cerca de donde subo las cosas al carro. ¿Tenemos a alguien por aquí? No tengan pena, no lo vamos a meter eh, a la cárcel de los carritos de supermercado. Ok, bueno, parece que no, parece que solo tenemos esas dos opciones. Ahora, ¿qué pasa? Y acá entra un tema de decir, bueno, pues no hay un policía de carritos, no hay una persona que esté en el supermercado diciendo en los parqueos, tiene que regresar su carrito hacia al lugar donde lo encontró o al lugar de los carritos.
Pero algo importante es también identificar que a veces cada uno de nosotros hemos tenido diferentes actividades en las que andamos con más o con menor tiempo. Y cuando ando poco tiempo, que ahí es donde entra un poco el tema del valor, ¿verdad? De ando poco tiempo, ¿qué hago? ¿Me regreso o lo dejo, como decía Kiara y Valis, en un lugar donde no esté estorbando, que está bien? Entonces, vamos a ver qué tiene que ver esto con el tema que vamos a ver hoy de los valores. Sin embargo, antes vamos a ver, quiero que solo vamos a compartir, solo vamos a verificar que es el sonido. Ok. Y le vamos a dar esta opción. Y solo me van a confirmar It's 9:15. How am I already underwater? I'm in the same boat. I'm in an actual boat. I thought Grammarly. ¿Me confirman que se escucha? Y que se mira bien. Sí, ok. Entonces los invito a que puedan escuchar con atención este video de la visión holística. Se dice que nuestra forma de mirar crea la realidad que vemos. Así como echemos nuestra mirada al mundo, así como el mundo va a aparecer. Hoy quería invitaros durante un rato a que nos pongamos todos unas gafas especiales, durante un ratito, que yo llamo gafas holísticas. Gafas holísticas. Y vamos a ver qué captamos de una visión del ser humano y de las organizaciones. Pero vamos a echar una visión, no una visión cualquiera, sino una visión holística. Una visión completa, abarcante, ¿de acuerdo? Cuando yo era pequeño, a mí me decían que el ser humano estaba compuesto de cabeza, tronco y extremidades. Y yo con eso me servía, hasta que más adelante descubrí que no. Hay otros niveles, ¿verdad? Hay un nivel de la vida que es lo que nos mantiene vivos, los procesos, ¿no? La digestión, el metabolismo, el sueño. Y a esto le podemos llamar el cuerpo vital del ser humano. El primero era el cuerpo físico, eso de la cabeza, el tronco y las extremidades. Y esto puede llamarlo el cuerpo vital que nos mantiene vivos. Naturalmente, tenemos otros niveles. Un nivel más arriba estaría nuestro mundo de las emociones. Y a este mundo lo podemos llamar el cuerpo emocional, o cuerpo astral, si queréis, que se llama a veces porque antiguamente se creía que en cada astro vivía una emoción. El amor en Venus, la ira en Marte y así. Pero si nos movemos un nivel más arriba, al cuarto nivel, encontramos la parte más fundamental de un ser humano. Es lo que nos hace humanos, precisamente. Me gusta llamarlo el yo. Otros lo llaman la individualidad, la parte espiritual, la conciencia. Pero en esta parte del yo es donde se ha producido la capacidad de hablar, la capacidad de pensar, la capacidad de ser creativos, de amar, de aspirar a la libertad. Y es en ese nivel del yo donde residen nuestros valores. Nuestros valores que son el origen de nuestros actos, de nuestro comportamiento. Y por último, lo más importante de todo, en ese nivel del yo está la misión, nuestra misión. ¿Para qué hemos nacido? ¿Qué tenemos que hacer aquí? ¿Para qué estamos en este planeta? Bien, pues esta visión holística del ser humano, que serían estos 4 niveles, si ahora consideramos lo que es una organización o una empresa, podemos pensar que es un organismo social, porque es un organismo por estar vivo, social porque está compuesto de seres humanos que están trabajando, interactuando. Por tanto, podríamos llegar a tener la hipótesis de que la organización también tiene esos 4 niveles. Un cuerpo físico, un cuerpo vital, el cuerpo emocional y el yo. Ahora bien, ¿qué hay en cada uno de esos niveles en una organización? Si miramos al nivel primero, al cuerpo físico, evidentemente es todo aquello material, todo aquello que podemos observar, lo que podemos tocar, las maquinarias, los edificios,
los ordenadores. Muy importante también que en el cuerpo físico, y no lo consideramos a menudo, está todo lo que se puede medir, todo lo que se puede contar. Por ejemplo, en una organización estaría el número de clientes, estaría los resultados financieros de la empresa, estaría el índice de absentismo laboral, por ejemplo. Y por último, en el cuerpo físico hay que reflexionar que es donde aparecen los síntomas. Si algo va mal en la organización, si tenemos una enfermedad en la empresa, donde aparece el síntoma finalmente es en el cuerpo físico. Y lo vamos incluso a poder medir. Si nos elevamos al segundo nivel, el nivel del cuerpo vital, al igual que en el ser humano eran los procesos, en la empresa también son los procesos, ¿no? Puede ser la contabilidad, puede ser la logística, el proceso de formación de las personas o el proceso de venta. Y son los procesos que realmente mantienen a la organización funcionando. El cuerpo astral, que sería el tercer nivel, sería ese cuerpo de las emociones, que son realmente el cuerpo de las relaciones, ¿no? Es donde aparece el trabajo en equipo, donde aparece la motivación, donde nos peleamos, ¿no? Donde salen los conflictos, donde hacemos las negociaciones. Es un nivel realmente convulso, no es nada quieto, es un nivel que generalmente produce mucho dolor en las organizaciones. Este nivel del cuerpo astral. Y por último, ese cuarto nivel, el más importante, ese nivel del yo, de la identidad en las organizaciones, efectivamente es donde está la identidad de la empresa, donde aparece también un logotipo, que sería la representación gráfica de esa identidad. Es donde están los valores. Hoy se habla mucho de valores, pero no se reflexiona que de los valores es de donde emergen nuestros actos, nuestro comportamiento. Podemos decir que nuestros valores son así, pero si nuestros actos delatan otra cosa, nuestros actos nos van a delatar. Y ya se dice que por sus actos los conoceréis. Por tanto, es fundamental reflexionar en los valores y alinearlos con nuestra estrategia. Y por último, quizás lo más importante del yo, es la misión. La misión, otro factor que hoy se habla, cada vez se habla más, pero no se habla con la suficiente conciencia. ¿Para qué existe esta empresa? ¿Para qué hemos fundado esta iniciativa? ¿De qué va? ¿Cuál es nuestro papel en el mundo? Bien, esta visión holística que hemos echado sobre el ser humano y las organizaciones nos permite... Hola, ¿envías mensajes de texto en tus proyectos o aplicaciones? Pues esto te va a gustar. Realmente observar cómo actuamos cada vez que tenemos un problema, cada vez que tenemos un desequilibrio o una enfermedad en este organismo social, en esta empresa, en esta organización. Normalmente lo que hacemos es lo siguiente, y es que si tenemos un problema en el cuerpo físico, que son las instalaciones, y igual que un individuo acudiría a un dentista o a un cirujano o a un masajista, en una organización normalmente llamamos a un electricista, a un pintor o a un carpintero. Es lo que podemos llamar chapa y pintura, en plan sencillo. Es lo más simple, lo más evidente. Si tenemos un problema en el cuerpo vital, en el ser humano, ¿dónde acudimos? Vamos normalmente a un especialista. Vamos a un especialista digestivo o de un especialista endocrino o de lo que sea. En el caso de una organización acudimos también a un especialista de procesos. Puede ser un especialista informático, un especialista en logística o un especialista en formación. ¿Qué hacemos? Acude a la empresa, nos arregla el problema que tengamos, pagamos sus servicios y decimos adiós hasta la próxima, porque habrá una próxima vez, lo sabemos. Si tenemos el problema en el cuerpo astral, que en el caso de una persona iríamos a un psicólogo, en el caso de una organización, ¿a quién acudimos? Acudimos normalmente a un consultor o un coach que trabaja con personas. Viene a la organización, nos ayuda, nos resuelve el problema, le pagamos y nos despedimos hasta la próxima, porque es que habrá una próxima vez. Y naturalmente el problema aquí es que precisamente la intervención que hacemos siempre está centrada en el problema. Siempre que tenemos un problema, hacemos una intervención centrada en el problema. Y es como si nos entregaran un folio en blanco, con un puntito negro en el centro, y nos pidieran que lo describamos. Y nos empezamos a describir el punto.
que está más a la derecha, más en el centro, que es más grande, más pequeño, más oscuro. Y nos olvidamos del folio, totalmente. Nos centramos siempre en el puntito. Podéis hacer la experiencia. Por eso es fundamental que añadamos un trabajo sobre el yo, sobre ese nivel tan importante y tan poco consciente, sobre el yo de la organización. Es en el yo de la organización donde tomamos conciencia de quiénes somos, de nuestros valores y de nuestra misión. Y es ahí, en ese nivel, donde encontramos el sentido de nuestro trabajo. Cuando hacemos un trabajo sobre este nivel, lo que estamos es generando un torrente de salud en la organización. Es un torrente que inunda la organización. Es como si fuera una nubecita que pasa y empieza a llover, y empieza a filtrar el agua y evita que se produzcan fuegos. Y bueno, este escenario que se nos abre, con esta visión holística, nos permite realmente sacar buenas conclusiones para nuestro trabajo cotidiano, en las organizaciones, que además es donde pasamos gran parte de nuestras vidas. Y es fundamentalmente que cuando encontramos el sentido de nuestro trabajo, se dispara enormemente la motivación. La motivación y la creatividad de todo el mundo que está trabajando ahí. Y esto es fundamental para la vitalidad de esa empresa. Y además es que redundan los resultados. O sea, los resultados financieros de la empresa van en aumento y de manera sostenida. Antiguamente, en la antigua Grecia, en el templo de Delfos, ponía: hombre, conócete a ti mismo. Y ha sido realmente, este impulso ha sido el impulso de todo ser humano durante la historia de la humanidad, a conocernos a nosotros mismos. Pues bien, hoy creo que tenemos que ayudar a nuestras empresas a conocerse a sí mismas. Y para ello los responsables de la organización tenéis que hacer uso de vuestro talento más estratégico, que es el coraje. Es el coraje para poneros manos a la obra, para descubrir nuestra verdadera identidad, los valores y la misión, y para hacer partícipes a todos los que trabajan con nosotros, para que se entusiasmen al encontrar el sentido de su trabajo. Y de esta forma lo que vamos a lograr es una sociedad más sana y más creativa. Muchas gracias. Muy bien. Regresamos. Es importante que podamos observar primero este video para que nos coloquemos estas gafas con la visión holística. Y él habla de muchas cosas importantes que debemos rescatar. Y quisiera escucharlos con el punto que de repente, unas 3 intervenciones, que más les llamó la atención de lo que observamos en el video. ¿Qué de lo que nos dijo Luis Espina nos quedó, conectamos más? Vamos a ver quién quiere comentar. ¿Nadie? Chicos. Hola. Bueno, Hola. yo levanté la mano, pero creo que no le aparece. A ver, estoy teniendo inconvenientes. Ahora sí. Jazmín, sí, ¿no? Ok. Sí, Muy bien. sí. Bueno, todo me pareció muy interesante cómo hacer ese comparativo. Nosotros pues que trabajamos en la parte social,
que se hace más en esa línea, pero nunca lo había visto desde como toda la organización, como segmentarla en esas partes que sabemos que están ahí, pero ya cuando les damos un nombre, vemos la importancia. Y me pareció súper importante cuando habla del yo, porque decía que es vital y haciendo un comparativo con las otras tres, lo físico, lo vital y lo astral, que como decía él, hasta la próxima y puede haber una segunda, tercera, cuarta vez para reparar, para solucionar, pero el yo es un hasta nunca, porque básicamente habla de nosotros como colaboradores de una fundación y cuando no hay sentido de pertenencia, cuando no hay motivación, cuando no hay creatividad, por lo tanto no hay resultados, eh, entonces o la empresa decide, ¿verdad?, decirle un hasta adiós o la persona decide decir un hasta adiós. Entonces ahí no hay un otra vez o voy a intentarlo de nuevo. Entonces me parece súper importante esa parte, que las otras igual lo son, pero al final el recurso humano y el trabajo que haga en la fundación o en la organización como tal es como la esencia, pues, de que algo funcione. Entonces, me pareció súper interesante ligarlo al trabajo que hacemos todos los días y saber cómo bueno, los que tenemos a nuestro cargo personal y transmitir de alguna forma esa motivación, ese sentido de pertenencia, ser parte de esa misión y visión del lugar, creer en lo que hacemos y transmitirlo a otros que recién se integran o que han perdido ese sentido en el camino, me parece súper importante. Muy bien, Jazmín, gracias. Es correcto. Em, las personas que tenemos personal a cargo es algo que tenemos que monitorear constantemente. Ustedes han observado ya el domingo mucha gente en redes sociales o en sus estados de WhatsApp comienzan a hacer chistes o a subir reels respecto a, ay, ya es lunes, mañana es lunes, y empieza un tema ahí. Y es importante observarlo porque realmente quienes estamos conectados con nuestros valores, con nuestra misión y que va esa conexión, como lo decía el señor Luis, trabajamos, hacemos nuestras actividades desde otro punto, ¿verdad? Entonces, sí, vamos a ver. Jennifer. Hola. Hola. Fíjese que con algo con lo cual yo me quedé es como en primera instancia debemos conocer nuestro nivel de yo. Y yo creo que esto parte de cómo, en este sentido, como colaborador de una ONG, ¿verdad? Que busca y promueve la garantía de los derechos de aquellas personas que se le ha vulnerado. Entonces, algo que mencionaba la compañera Yasmín, cómo yo me identifico, cómo yo hago convocación desde mis valores éticos y profesionales y sobre todo tener la claridad de que si yo me siento cómoda en lo que yo estoy haciendo. También me llamó mucho la atención el hecho de cómo atendemos los problemas solo en el momento, ¿verdad? Y cómo esos problemas se pueden ir agudizando de que atendemos tal vez con un médico general, pero después se va derivando con un especialista. Y me llama mucho la atención porque esto sucede día con día en los diferentes tipos de trabajo. Entonces yo visualizo de que el video me deja la reflexión de que el problema yo tengo que irlo viendo más allá y no solo atender o dar una solución en el momento, sino de que se me presentó este problema con el equipo o en el trabajo. Ok, le doy una respuesta ahorita, pero para que no me vuelva a suceder, yo doy 3 pasos agigantados. Esa es mi opinión. Muy bien, Jennifer, gracias. Es correcto. Esa parte de anticiparse y entender de dónde proviene también. Muy bien. Fabiola. Sí, mi opinión va muy acertada con lo que acaba de decir la compañera Jennifer.
Yo no trabajo en una ONG, pero igual trabajo con gente y como decía en el video, a veces nos enfocamos solo como en el problemita y resuelvo el problemita hasta la próxima vez que vuelva a ocurrir. Pero ¿por qué está ocurriendo ese problema? O sea, ¿cuál es la raíz de ese problema? Que es como eso de estar apagando esos pequeños incendios, pero no estamos viendo el panorama en general. Entonces, como también decía Jennifer, se va agudizando, se va agudizando, se va agudizando el problema que tal vez se pudo cortar desde un principio al tener otra visión del mismo. Entonces, todo muy interesante, todo muy real, y que al fin y al cabo, pues somos seres humanos los que estamos laborando y conviviendo con otros, pero no somos una isla, somos parte de, y así como yo, mi posición es importante, la posición de los demás es importante y al final hacemos un todo, como en el cuerpo, si algo falla, va a fallar todo. Entonces, y creo que estamos en una sociedad que a veces somos muy yoístas, que yo, pero usted no solo es usted, no vive solo, vive en una sociedad. Entonces, muy real y muy actualizada la información que él dio. Muy bien esta última parte también, que digamos que engloba, es entender, como vimos el ejemplo del barco, en el barco no solo va el capitán, va el encargado de popa, va mucha gente, y esa es esa comprensión de que lo que yo hago tiene un impacto en lo que están haciendo los demás y que somos nunca estamos solos, porque aun cuando lo trabajamos a nivel personal, pues también tenemos un impacto de quienes nos rodean, nuestra familia, nuestra pareja, nuestros amigos. Muy bien. M. Matute, me está levantando la mano. A ver. Hola, bueno, bien interesante la reflexión del video y más interesante aún el hecho de que ahora se hable de un tema holístico. Creo que es un concepto que ha sido como innovador a nivel de las empresas, ¿verdad? Por ejemplo, yo hago la relación entre mi primer empleo, por ejemplo, y mi actual empleo. Y entonces, en mi primer empleo, pues uno sin experiencia, así como nuevecito de nuevecito, ¿verdad? Entonces, a veces uno no busca un trabajo gustándole, ¿verdad? A veces uno no entra a un trabajo, sé que es esta empresa, entonces voy a mandar mi currículo aquí a ver qué onda. O la misma necesidad, un trabajo también me lleva a mandar mi currículo por si acaso, me llama. Entonces creo que es importante también a nivel de valor ético, ¿verdad? Saber si esa es la empresa en la que yo quiero ingresar, porque si no voy a entrar a un trabajo que efectivamente se va a convertir en un trabajo, ¿verdad? En el sentido de que me va a costar mucho tomar ese sentido y saber que mis conocimientos van a sumar. Entonces, a veces uno en el proceso de reclutamiento, por meras necesidades, se queda con algún recurso, ¿verdad? Porque a veces cuesta mucho encontrar los recursos y aún en el proceso de selección no está convencido, ¿verdad? Uno en el proceso, pero ni modo, hay que contratar. Entonces, y llega la empresa y más bien viene a desacomodar, muchas veces a desmotivar, a contaminar. Entonces, porque él desde que entró ya iba con una idea, ¿verdad? No me gusta esto, pero voy a ver qué pasa, ¿verdad? Entonces, creo que cuando uno trabaja en lo que le gusta, creo que es satisfactorio, no lo ve como problemas de salud, creo que no fácilmente se vienen esos problemas de salud porque yo estoy haciendo algo que me guste, estoy haciendo algo que me sume. Entonces, como también tener ese valor ético y decir, aunque conocí de qué se trataba el trabajo, pero no me siento aquí, no es mi mundo aquí. Entonces también tener ese valor de salir porque igual no voy a sumar, no voy a sumar a esas metas, no voy a sumar a esa visión, no voy a sumar a esos resultados. Entonces también creo que, y encontrar ese recurso que usted sabe que es algo que le emociona, que le entusiasma, va a encontrar un recurso humano comprometido totalmente, ¿verdad? Para poder llevar esas acciones a fin. Entonces, en ese sentido, creo que eso es
súper importante que uno cuando ande en busca de un empleo realmente indagar un poco la empresa de qué es lo que se trata para efectivamente decir aquí es donde yo quiero estar. Y entonces sí, los resultados van a ser pero extraordinarios. Muy bien, muchas gracias. Qué buen resumen y qué buena cada una de sus intervenciones. Porque cerrando con lo que decíamos, es importante no solo conocer cuáles son esos valores de la empresa donde yo voy a trabajar, porque si yo no me considero una persona servicial, porque no me gusta o soy muy introvertida, entonces, y voy a una empresa donde el servicio, donde hay que estar muy expuesto, donde uno de sus valores es el servicio, no voy a estar cómoda y no me voy a poder alinear a esos valores corporativos, a esa misión y obviamente a esos objetivos estratégicos que es lo que vamos a ver de aquí en adelante. Pero por supuesto que lo correcto, lo ideal, digamos, es que yo pueda conocer mis valores y saber si esos valores personales están alineados con esa o tienen algún tipo de correlación con los valores en el lugar donde yo estoy prestando mis servicios profesionales. Porque de esa manera va a poder existir una sinergia y podemos poder avanzar, ¿sí? Entonces, cuando hacemos reclutamiento, yo les decía en su momento, cuando estaba en la parte de clima, recuerden que las acciones, mis actos, obedecen a lo que yo valoro. ¿Cuáles son esos valores? ¿Cuál es el sentido de lo que yo hago o dejo de hacer? Ah, no, esto no me toca. Ay, no, esto que se vaya así. ¿Qué es lo que digo? ¿Cuáles son mis acciones? Obedecen a ese sentido ese sentido profundo de mi yo, de para qué yo estoy aquí, para hacer lo mínimo, ¿para qué? Entonces, vamos a mí me gusta llevar de la mano la parte empresarial e ir haciendo toques a la parte personal, porque evidentemente las empresas están formadas por personas también, y obviamente nosotros como personas tenemos nuestros valores. Entonces, de cierta manera, debemos ir observando esa correlación de valores empresariales y personales. Entonces, cuando hablamos de valores de una organización, de una empresa, podemos decir que es eso que guía, que me dice hacia dónde, el que guía mi conducta, mi decisión y mi acción. Entonces, cuando nosotros trabajamos valores, ya todo el camino se vuelve fácil, porque yo sé qué decisiones puedo tomar. Si mi valor es la innovación y yo tengo un sistema que estoy implementando, está alineado mi acción de implementar ese sistema porque estoy innovando, ¿sí? Pero si de repente digo, como un gerente o un director o un vicepresidente, no está bien mi área, no nos vamos a subir al barco de ese sistema. Nosotros vamos a seguir manejando nuestros módulos en Excel de mi área. ¿Estoy yo con mi vicepresidencia o con mi gerencia alineada al valor de la innovación? Evidentemente no. Entonces, ¿qué buscamos? Cada uno de los miembros de una organización esté alineado. Obviamente sirven también, como bien lo comentaban ustedes, como una fuente de inspiración y me motiva. Cuando yo estoy conectada con esos valores organizacionales, estoy con una motivación profunda e inspirada. Y me hacen sentirme parte, me dan esa identidad. Y aquí es donde viene esa frase que dicen ponerse la camiseta. ¿Pero qué implica ponerme la camiseta de una organización? Es sentirme parte. Yo conozco personas que trabajan en organizaciones que les da vergüenza decir que trabajan ahí. Me dicen, es que a mí no me gusta decir dónde trabajo por este y este motivo. Entonces, ¿qué tan puesta tiene la camiseta? ¿Qué tanta identidad comparten? ¿Verdad? ¿Qué tan alineados se sienten con esa personalidad de esa empresa? Y obviamente va a ser la base que vemos aquí en la figura, es la parte inferior de toda la cultura organizacional, el cómo hacemos las cosas.
evidentemente, todo eso me va a permitir a mí proyectar una imagen positiva de mi organización. Por eso los valores son importantes. ¿Qué es eso que yo valoro? ¿Qué es eso que yo implemento en todos mis procesos, en todos mis departamentos, en todo mi hacer? En cada uno de mis actos está incluida la innovación. ¿O sigo yo picando piedra a la antigua? Si yo tengo ya, se han fijado que en las organizaciones, en algunas, no digo en todas, pero los tienen la misión, la visión, los valores y los tienen pegados, pero son más un elemento de adorno que realmente un elemento de conexión con el colaborador. Entonces, ahí es donde yo tengo que evaluar si estoy viviendo los valores. Porque el valor por sí mismo pegado a una pared no va a tener un efecto en ninguno de los colaboradores. Entonces, ¿cuáles son estas características? Y aquí un resumen muy sencillo. Aquí vemos un chico muy perdido. Entonces, los valores que son, pues son posibles porque muchos seguimos creyendo en ellos. Seguimos creyendo que el respeto, que la innovación, que el servicio son importantes. ¿Sí? No son ni pueden ser un simple enunciado, lo que les decía, no nos sirven solamente para tenerlos bonitos en la pared y para que digan, ¿y ustedes tienen misión, visión y valores? Sí, sí tenemos. Ahí están. Y uno le pregunta a las personas, a ver, cuéntenme cuáles son sus valores o cuál es la misión. No se han tenido la oportunidad y la gente se queda pensando, no, no me lo sé, yo sé que ahí están, pero yo no tengo ni idea cuáles son. Ahí hay una alerta, hay una alarma, porque son simplemente un enunciado que está pegado en una pared, o en algunas organizaciones que ni siquiera los tienen socializados. Entonces, evidentemente, los colaboradores no tienen claridad sobre cuáles son esos valores o cuál es esa misión, hacia dónde y para qué estoy yo en esta organización, ni qué hace esta organización. Y obviamente son necesarios para producir cambios a favor del progreso. Los valores nos van guiando y obviamente a un camino favorable. Aquí, ¿por qué es tan importante en una organización tener valores? Son grandes fuerzas impulsadoras de cómo hacemos nuestro trabajo. Una persona que, vamos a ver, como les decía, un valor de servicio, ¿sí? Si nosotros tenemos el valor de servicio en la organización y lo vivimos en la empresa, y a mí un compañero me pide una colaboración, y yo le digo, no, vos mira cómo resolves solo. ¿Estoy viviendo ese valor del servicio? O de repente tenemos la colaboración como valor. ¿Estoy siendo colaborativa? Nos sirve también para posicionar esa cultura organizacional muy fuerte. Hay empresas que tienen una cultura organizacional muy fuerte, porque obviamente hay un departamento de clima y cultura, tenemos personas encargadas que la fomentan, que cuando uno entra siente cómo esa cultura uno lo va absorbiendo, ¿sí? Y obviamente esos valores nos van marcando esa brújula para marcar esos patrones de hacia dónde yo voy a tomar las decisiones y qué decisiones voy a tomar. ¿Esta decisión va orientada a la innovación? Sí, sigamos, vamos por buen camino. Entonces, con los valores también todos los miembros de una organización les es más fácil adaptarse, porque ya saben que el respeto, que el servicio, que la colaboración es un valor, ok, y obviamente les hacemos una inducción y les decimos cómo vivimos los valores en la organización cuando hacemos el bienvenido a bordo. Ahora les digo, ¿qué pasa con un colaborador que no tiene idea de qué es el respeto? Entonces es más complicado que yo comience a hacer un trabajo de enseñarle a su colaborador qué es el respeto. ¿Por qué? Sencillo. Si usted en su organización tiene que saludar, digamos que usted está en servicio al cliente y atiende cliente externo. Usted, su protocolo de servicio le dice que tiene que saludar y sonreír a cada cliente que llegue a su ventanilla o a su escritorio.
Y usted cuando se levanta en la mañana es incapaz de saludar y sonreír a las personas que viven con usted, o si usted está casada o casado y usted no tiene la capacidad de saludar a la persona con la que duerme al lado, imagínese enseñarle que salude a las personas que usted ni siquiera conoce. ¿Entiende cómo? No digo que sea imposible de enseñar, pero es un proceso que no va a tener una integración tan fácil ni tan rápida. Entonces vamos a lo que decía nuestra compañera. Si mi tendencia es mucho de servicio, obviamente yo voy a tener más facilidad para integrarme en una organización donde su enfoque es mucho de servicio, ¿sí? Y obviamente que vamos a tener éxito en cada uno de nuestros procesos y vamos a poder orientarlos a la mejora continua. Ya vamos a ver algunos ejemplos de cómo, de alguna empresa que tiene esta parte de la mejora continua, que personalmente en cada organización donde he trabajado me gusta implementar en los departamentos porque considero que es útil. Esta parte de definición, hay cómo definir valores en una organización. Vamos a verlos a grosso modo. ¿Qué hacemos? Bueno, primero reunimos a un equipo de líderes de la organización, identificamos la misión, la visión y obviamente realizamos una lluvia de ideas para identificar los valores. Evaluamos los procesos, evaluamos los valores que se están proponiendo en esa lluvia de ideas. Vamos a refinar y a seleccionarlo bien. ¿Por qué? Porque de repente en la lluvia de ideas con todos los vicepresidentes o toda la junta directiva nos van a salir 10 o 15. Y generalmente entre menos valores y más engloben lo que hacemos y nuestras bases estratégicas van a ser mucho mejor. Y obviamente una vez ya los afinamos y decimos, ah, pero es que la colaboración y el servicio, ¿cuál engloba? Ah, bueno, no, nos vamos a quedar con servicio. Ok, bueno. Una vez ya los tenemos refinados entre 3, 5, 6 valores, viene la parte importante, que es comunicar a todos los miembros de mi organización. Que les decía, algunas organizaciones los imprimen y los colocan en diferentes áreas. Y que aquí es donde viene, aparte de comunicarlos, es incorporar esos valores en mis políticas, en mis prácticas en la organización, en mi día a día. Es vivir los valores. Y obviamente vamos a revisar y actualizarlos porque mucha gente piensa que los valores son inamovibles y que yo tengo mis valores personales u organizacionales y de repente ahí, yo no más. Ahora, ¿qué sucede? Yo tengo que hacer una revisión periódica, ¿verdad? De mis valores. Obviamente no todos los meses, pero ¿qué pasa? Imagínense que hace muchos años el valor de la innovación, muchas organizaciones ni siquiera lo tenían. Innovación, digamos, no había. Ahora estamos viendo que, que quien no está en ese proceso de innovar, de estar en este proceso tecnológico, se va quedando atrás como organización. Y entonces empezamos a ver que cada vez más en diferentes tipos de organizaciones se tiene que implementar el valor de la innovación. ¿Sí? Si van teniendo dudas, consultas, me van avisando. Entonces, ¿qué tenemos acá? Ok. Vamos a ver ejemplos, porque aquí es donde yo quiero que veamos esos ejemplos de los valores. Vamos a comenzar. Yo no sé si aquí tenemos fanáticos de la Coca-Cola, pero vamos a hablar de un producto, pues, que la mayoría conocemos. O yo no creo que haya alguien que acá no conozca. Tal vez que no lo consuma, sí. ¿Cuáles son esos valores? Y quiero que pensemos, porque también vamos a ir alineando mis valores personales, los valores donde yo trabajo y qué tanto realmente considero yo los valores de los productos que yo consumo. Eso es una pregunta que voy a dejar. ¿Considero yo? ¿Sé cuáles son los valores de las empresas en que yo consumo agua, refrescos, alimentos? Bueno, entonces, a ver, ¿quién me quiere ayudar a verbalizar los valores de Coca-Cola? Que encienda su micrófono. Yo le puedo ayudar. Ah, ok, vamos. Ok, valores de Coca-Cola, integridad,
ser auténticos, calidad, lo que hacemos lo hace, ay, se puso un cuadrito ahí. Lo hacemos bien, responsabilidad, que suceda depende de uno mismo, liderazgo, el coraje de forjar un futuro mejor, colaboración, potenciar el talento colectivo, diversidad, tan incluyente como nuestras marcas, pasión, comprometidos con el corazón y con... Está tapado, entonces no sé qué dice. Ok. Con la razón. Con la Gracias. razón. Gracias, Daniela. Entonces, Vale. ahora pensemos. Sí, Daniela era, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Ok. A ver, Daniela, ¿usted qué puede decir cuando usted piensa en Coca-Cola? Usted ve estos valores y dice, ¿los aplican? Pues creo que yo diría que sí, es una marca bastante fuerte y que está bien posicionada. Eh, creo yo que siempre que ellos tienen un mercado bien específico, saben a qué emociones apegarse para cuando hacen sus anuncios, entonces creo yo que es una marca que sí está bien apegada a sus valores y los refleja en todo momento. Muy bien, gracias, Daniela. Es correcto. Cuando la gente se pregunta, ¿por qué Coca-Cola vende tanto? Porque es una empresa millonaria y mucho, ¿no? Y la marca la podemos observar desde muchos matices. Sin embargo, nosotros vemos que evidentemente es una marca líder en el mercado, ¿sí? Donde nosotros vayamos, vamos a encontrar esta marca. Entonces ahí está su liderazgo. Esa autenticidad que ellos buscan mantener, no sé si ustedes observan cómo ellos buscan esa parte de ser auténticos y siempre están haciendo de cierta manera referencia a esa autenticidad de sus inicios. ¿Ven? Quienes han también tenido la oportunidad de leer un poco más de Coca-Cola Company, recuerdo cuando salió el agua Dasani, más o menos 2010. Para Cervecería Hondureña vender el agua Dasani era muy complicado porque digamos que en aquel momento la marca Agua Azul estaba muy posicionada en los puntos de venta, entonces era muy difícil que el cliente quisiera comprar agua Dasani, pues porque no se le iba a vender, ¿verdad? En los puntos de venta. Pero ¿qué pasaba? Y me llamó la atención que ellos les decían, no, esta agua es hecha por Coca-Cola Company, decían, y agarraban el bote y le decían a usted, mire, hecha por Coca-Cola Company, le decían. Entonces era muy divertido en el sentido que, ¿por qué? Porque ya se sabe de calidad, que lo que hacemos lo hacemos bien. Entonces, decían, una agua hecha por Coca-Cola Company, debe ser buena. Había hay esa percepción por la manera en que ellos trabajan. Son incluyentes y la pasión en lo que hacen se nota, ¿verdad? Ahí definitivamente. Entonces, ahora quiero que hablemos de Toyota. No sé acá qué tantos fanáticos tenemos de Toyota, pero vamos a hablar primero del Genchi Gabutsu. Que es ir a ese origen para encontrar los hechos que nos ayuden a tomar decisiones correctas, crear consensos y alcanzar metas. Esto se menciona y me gusta mucho cómo Toyota lo maneja, lo hace, lo incorpora, ¿verdad? El Kaizen que también tienen de la mejora continua. Quienes han tenido la oportunidad de leer sobre Kaizen o sacar algún curso, es esa metodología también que está muy orientada a estar constantemente evaluando y mejorando. Lo podemos ver también en Toyota, en sus productos. El tema de los retos. Para Toyota existe una visión a largo plazo y se afrontan los retos con el valor de la creatividad. Tienen evidentemente el trabajo en equipo y el respeto. Y estos son sus 5 pilares. Ahora yo les digo, cuando nosotros pensamos en Toyota, adicional a la frase de no lo maneje, maltrátalo, ¿ustedes conectan que Toyota sigue estos valores? ¿Qué opinan?
yo coloqué el de no lo maneje, destrúyalo. Creo Ah, que creo que la mayoría de esas marcas que son japonesas son muy particulares y que tal vez los de Occidente no entendemos mucho su visión y cómo se comprometen ellos con los valores de sus empresas. Lo que yo conozco de Toyota es que, y de los colaboradores, conozco algunos colaboradores de Toyota, es el compromiso que ellos tienen por resolver, porque usted tenga lo mejor, las mejores piezas, los mejores repuestos. Y he escuchado muy poco a escándalos, así que involucren. Y si a un caso los he oído, sí he escuchado que toman de la mano la mejora. O sea, se hacen responsables y mejoran a través de eso que ha ocurrido. Pero sí lo considero como una marca seria y una marca que solo con el nombre uno ya sabe lo que está comprando. muchas gracias, Fabiola, muy bien. Es tal cual y no sé si ustedes han observado que hay muchos anuncios que dicen las marcas de Yari de tal año a tal año les estamos diciendo que lleguen gratuitamente a nuestros centros de atención porque se les va a hacer una actualización o se les va a hacer un cambio de bolsa de aire o algo en las fricciones. No sé si han tenido la oportunidad. Hace poco en Venezuela me llamó la atención porque ahí hay un perrito que es influencer, un perro. Ahora está mucho de moda eso. Y el perrito tiene unos pequeños carros que él le llama unas Toyotas chiquititas. Y entonces, entre toda la campaña que Toyota había lanzado en Venezuela, hizo una alianza con este influencer animalito y él decía, le invitaba, él salía en su Toyotica, decía él, y apareció un Yaris. Para todos los Yaris, decía el perrito, de tal año a tal año, abóquense, recuerden que es gratuito y adicional vamos a tener, va a haber un evento, les vamos a dar comida para que no se aburran mientras esperan. Entonces, había toda una campaña. ¿Por qué? Porque habían llegado a encontrar en las revisiones el origen, ¿verdad? De algo que empezaron a ver que habían Yaris de entre este año y este año, y es muy común que veamos en diferentes países. Y cuando esto pasa, cada una de las marcas que están representando en diferentes países dicen, tráiganlo. Entonces, podemos ver nuevamente que en efecto, pues sí, están alineados. Entonces, vamos con la siguiente. Cuando nosotros vemos esta marca, conectamos con la excelencia, consideramos que son enfocados y consideramos que tienen desarrollo e innovación. ¿Qué opinan ustedes? Que a pesar que hay personas que no somos usuarios al 100 de esta marca, estamos más orientándonos a decir, yo de fuera, aunque yo no use esta marca, yo veo que está alineada con esos valores. ¿Qué opinan ustedes de Apple? Dígame, Daniela. Bueno, yo sí utilizo la marca, pero sí siento yo que a veces con lo de la innovación sí juegan un poco con el marketing, ¿verdad? Porque están constantemente sacando nuevos productos, eso sí lo cumplen, ¿verdad? Pero a veces las diferencias son súper mínimas, pero nos dejamos envolver es el más nuevo. He escuchado mucho el comentario de que da estatus, un montón de cosas que van alrededor de la marca, ¿verdad? Pero sí da excelencia, la verdad que sí. Y en la parte de desarrollo e innovación, ahí siento que hay una cuestión, un poquito de marketing, pero sí están innovando constantemente. Muchas gracias. Sí, A la verdad. quizá que en los últimos años, desde la muerte la verdad, lamentablemente, de Jobs, pues ha sido que el tema del desarrollo y la innovación ha mermado, digamos, y también que el resto de marcas han despertado. Pero cuando el primer lanzamiento de iPhone, definitivamente el desarrollo que tuvieron, la innovación, con sus primeros productos, ay,
con el aparatito para escuchar música. El Era, iPod. el iPod era muy innovador. Me acuerdo que habían de diferentes tipos de iPod, ¿verdad? Y la vez pasada encontré que tengo dos, que digo yo, esto lo voy a guardar porque van a ser reliquias para las futuras generaciones. Y yo les voy a decir algo, yo los voy y los míos están intactos, los dos que tengo. El cuadradito que era el grandote, digamos, de los del inicio, y hay un chiquitito, que es rosado, el que yo compré. Entonces, en aquel momento, obviamente, tenemos que entender que en su momento siempre estaban mucho con el tema de la innovación y luego las demás empresas empezaron como a decir, bueno, nos tenemos que poner las pilas porque nos estamos quedando bien atrás. Entonces, y sí, obviamente ellos hacen un excelente trabajo de marketing porque todo esto, porque miren, si nosotros tenemos claro todos estos valores, muchas veces lo visible es ese trabajo de marketing o los indicadores. ¿Cuánto ustedes pueden buscar cuánto vende Coca-Cola al año o en los últimos años? Pueden encontrar algunos datos interesantes. Ahora, ¿qué pasa? No solo veamos eso, es cuáles son esas bases, a qué obedecen los comportamientos o, o las personas como decían, yo conozco a alguien que trabaja en Toyota, okay, yo conozco eh, alguien que ha trabajado, yo he trabajado como proveedor de Coca-Cola y Coca-Cola fue proveedor de nosotros también en la parte Super 7, entonces teníamos mucha interacción con la gente de Coca-Cola también. Ahora, el ingeniero Carvajal directamente trabajó, por ejemplo, en cervecería hondureña y él les va a poder comentar de repente, o sea, él la camiseta la andaba muy bien puesta. Entonces, muchas veces vemos esa parte, pero ¿por qué? Porque hay una base muy fuerte, muy, digamos, arraigada, que nos permite es, que las marcas puedan llegar a vender y a conectar. Yo veía un documental sobre las personas que trabajan en las tiendas de Apple en los Estados Unidos, por ejemplo, cómo los preparan estas personas sonrientes. Me acuerdo que me llamó la atención porque entrevistaron a una señora y que me llamó la atención porque llega esta persona del documental y le dice, mira, que quiero ver si puedo cambiar, y era, estaban haciéndole prueba a la señora. Y ella como, enséñame qué modelo andas, sí, lo revisó y ella le dijo, no, yo no te recomiendo que lo cambies. Le dice, tu teléfono está en perfecto estado y la variación, como bien lo dice Daniel, no es mucha la variación entre el que tenemos ahora y el otro. También te puedes esperar un tiempo hasta que salga el siguiente. Muy honesta, ella se veía muy empoderada a pesar de ser una persona mayor, digamos, porque a veces relacionamos la tecnología con la gente muy joven. Ven, no, era una persona, ahí tenían en la tienda personas de todas las edades y la señora demostraba mucha capacidad técnica. Entonces, pero claro, todo hay un trabajo atrás de eso. Ahora vamos con la identidad y los valores de la universidad. Aquí es donde les decía, tenemos como una institución educativa
Disculpen, chicos. Tuvimos un tema técnico. Aquí estoy de nuevo. A ver. Acá. Recuérdeme por dónde, qué fue lo último que me escucharon, porque yo estaba emocionada. Y no sé dónde me dejaron de escuchar. Los valores de la universidad, estaba la imagen. Ah, ok, muy bien. Entonces ahora los coloco. Estábamos hablando sobre el tema de trabajo en equipo, ¿verdad? Que está en los valores, que que es sumamente importante, chicos, tener trabajo en equipo, tanto fomentarlo en el estudiante como cuando estamos trabajando como catedráticos o como estamos trabajando también en las diferentes actividades de la universidad. Entonces, ustedes ven los valores de la universidad y ustedes pueden decir, ¿está alineada a lo que ustedes observan con sus valores? ¿Qué pueden decir? Bueno, yo en mi caso, aparte de este diplomado, yo estoy sacando una segunda carrera en la UJCB. No es mi alma mater, porque yo vengo de otra universidad, pero aquí en Comayagua es muy de las mejores reconocidas. Y me matriculé sin muchas expectativas, déjeme decirle, ¿verdad? Pero los periodos que sí he llevado clases, el compromiso de los docentes, el que lo motiven a uno a trabajar en equipo, aunque yo personalmente soy de las que soy bien solitaria, ¿verdad? Porque me gusta mantener las cosas bien controladas, pero lo obligan a uno a trabajar en equipo, pues a socializar más. Y ese espíritu de servicio sí lo he visto. Ahorita con el diplomado que me matriculé, la persona que me atendió por WhatsApp me mandó toda la información. Al día siguiente, aún cuando tenía problemas para entrar a la plataforma, estaban ahí preguntando, ¿me pudo resolver tempranito? A las 8 de la mañana ya me estaban preguntando si ya había tenido acceso. Entonces, ese espíritu de servicio, la innovación, que obviamente sí se mira, pues, sobre todo uno que sacó su carrera original ya hace días, se mira esa diferencia. Aplicar más redes sociales, más inteligencia artificial, más el uso de otras herramientas, sí se ve esos valores reflejados. Muy bien, gracias Fabiola. Y bueno, eso que dice Fabiola es poder observarlo desde que me atiende. Puedo entender ese espíritu de servicio. Si yo lo estoy viviendo como cuando trabajo en una organización, entonces quiero que veamos este video. Vamos a ver si lo podemos jalar. Y me confirman aquí están inconvenientes. Vamos a ver si lo podemos jalar. Acá está. Este es cortito, entonces vamos a verlo. Solo me confirman que puedan verlo y escucharlo bien. Se escucha y se ve. Era junio de 1859. Un carruaje solitario avanzaba con dificultad en el norte de Italia. El caballero en su interior, el hombre de negocios ginebrino, Henri Dunant, acometió una importante empresa. Estaba decidido a que Napoleón III, el poderoso emperador de Francia, lo recibiera. Dunant sabía que Napoleón y sus tropas estaban en algún lugar cercano. De pronto, Dunant se encontró en medio de un campo de batalla. Estaba horrorizado.
Cerca del normalmente tranquilo poblado de Solferino, el ejército francés se oponía al austríaco en una terrible batalla. Por la noche, miles de personas yacían muertas, agonizantes o heridas. Pero las tropas sanitarias no podían atender a todas las víctimas, y los soldados, exhaustos y ensangrentados de ambos bandos, tan solo podían salvarse a sí mismos e intentar volver a sus líneas. Dunant olvidó todo lo demás. Esas personas lo necesitaban desesperadamente. Sin vacilar, improvisó un hospital en la iglesia del poblado, donde las personas agonizantes y heridas podían recibir atención en paz y tranquilidad. Los habitantes del lugar, las mujeres, las personas mayores se unieron a él y trataron de ayudar como mejor pudieron. Atendieron a franceses y austríacos por igual. Incluso registraron y enviaron el último adiós a los seres queridos de las víctimas. Trabajaron día y noche sin cesar, cuidando a los heridos y los enfermos. Finalmente Dunant regresó a Suiza, pero no pudo olvidar. Su libro, Recuerdo de Solferino, fue publicado en 1862. Dunant propuso establecer en cada país un organismo neutral e independiente de socorristas que podrían prestar protección y atención a los heridos en caso de guerra, independientemente del bando al que pertenecieran. La idea era revolucionaria y tuvo eco. Poco tiempo después, Dunant y otros 4 hombres formaron el Comité Internacional de la Cruz Roja, el CICR. En 1864 se convocó a una conferencia diplomática internacional en Ginebra. Como resultado, se aprobó el primer convenio de Ginebra para el mejoramiento de la suerte de los militares heridos en los ejércitos de campaña. Muchos años después, tras la Primera y la Segunda Guerras Mundiales, otros visionarios agregaron nuevos convenios de Ginebra para proteger a los heridos, los enfermos y los náufragos. Los prisioneros de guerra y los civiles afectados por la guerra. Pero la iniciativa y la empresa de Dunant fue la que abrió el camino y aportó una diferencia, dando prueba de humanidad en medio de una situación donde prevalecía la inhumanidad. Unos 200 estados han firmado los convenios de Ginebra, instrumentos fundamentales del derecho internacional humanitario, o DIH. El CICR es el guardián de esos convenios. Procura fortalecerlos y se esfuerza por proteger la vida y la dignidad de las víctimas de los conflictos armados sin discriminación. No solo los soldados heridos y enfermos, sino también los prisioneros de guerra y otros detenidos, a los que el CICR visita con regularidad y en favor de los cuales mantiene un diálogo permanente con las autoridades a fin de persuadirlas de que respeten su seguridad y su dignidad. No solo los civiles directamente afectados por el conflicto armado, sino también los hombres, las mujeres, los niños, que no pueden satisfacer sus necesidades básicas a raíz de la guerra, como abastecimiento de agua y alimentos, atención médica, vivienda y vestimenta. El CICR, con ayuda de las sociedades nacionales, también procura restablecer el contacto entre familiares separados y trata de reunirlos. Cuando es posible, el CICR también defiende la causa de los afectados por los conflictos ante las autoridades, los líderes políticos y los militares, a fin de proteger la vida, los derechos y la dignidad de personas inocentes. Hoy existen más de 180 sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en el mundo. Actúan cuando un conflicto armado estalla en su región, pero también realizan importantes actividades en tiempo de paz para ayudar a los más vulnerables. Las sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja actúan en 4 ámbitos principales: respuesta en caso de desastres,
preparación para los desastres, atención médica y primeros auxilios en la comunidad, difusión de principios y valores humanitarios. En 1919, las sociedades nacionales decidieron fundar su propia Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. La federación coordina las tareas de las sociedades en el plano internacional y también les ayuda a hacer llamamientos internacionales para poder prestar asistencia no solo en caso de catástrofes naturales, sequías, huracanes, terremotos, erupciones volcánicas, inundaciones, sino también en otros casos de emergencia, como movimientos de población o crisis socioeconómicas. Además, tiene el cometido de apoyar a las sociedades nacionales y ayudarlas a ser más efectivas en su labor de asistir a las personas necesitadas. Millones de colaboradores y voluntarios de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja están ayudando a aliviar el miedo, el hambre y las necesidades en este mismo instante, llevando a la práctica la idea fundamental de Henri Dunant. ¿Quiénes conocían la historia? Ya. ¿Ya conocían la historia? Hola. Hola. Yo sí, fíjense que yo ya conocía la historia, dado de que fui voluntaria de la Cruz Roja o de la Luna Roja hace un par de años y me trajo buenos recuerdos ahorita que vi el video. Muy bien, gracias. Sí, generalmente, digamos que en su gran mayoría los que son voluntarios son quienes conocen a profundidad, digamos, esta maravillosa historia. Pero acá tenemos los valores que podemos observarlos: la humanidad, la imparcialidad, la neutralidad, la independencia, el servicio voluntario, ¿verdad? La unidad y la universalidad, ¿verdad? Entonces podemos decir también que al ver la marca está totalmente también alineada. Entonces ahora, para terminar, chicos, va a quedar una actividad pendiente. Yo sé que no todos acá están en aldeas, sin embargo, quienes no estén en aldeas, acá tenemos los valores de visión, compromiso, confianza, responsabilidad y cuál va a ser la actividad que vamos a hacer. Y que la vamos a hacer, si yo no trabajo en aldeas, pues la voy a hacer con los valores de mi empresa, donde yo estoy trabajando actualmente, ¿ok? Entonces, viviendo mis valores empresariales. Y acá, esto lo vamos a dejar, ustedes pueden tomarle una captura o yo les paso luego el link también por WhatsApp. Vamos a incluir para la clase del viernes, vamos a tener lleno ya nuestro Padlet, donde voy a dar un ejemplo claro, conciso, sobre cómo aplico yo en mi día a día uno de los valores de la empresa en la que yo trabajo. Uno, digamos, yo puedo decir la confianza. Bueno, voy a hablar a Arlene en el puesto que yo no tengo que mencionarlo, pero decir, en mi día a día yo implemento y vivo este valor de esta forma. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, ahí solo con una aclaración, licenciada, y es que, bueno, los valores de aldea es el compromiso, la confianza, la responsabilidad y la audacia. Creo que le hacía falta uno ahí y estaba el primero como visión y ese no corresponde. Ah, ok. Vamos a revisarlo. Entonces, pero muy bien, porque se lo sabe completitos. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿cuál es
Pues ya vimos que Belkis se lo sabe, que está muy bien, porque muchas veces hemos trabajado en organizaciones donde no sabemos cuáles son los valores donde trabajamos. Entonces, ahora es cómo yo lo vivo en mi día a día. No tiene que ser algo muy complejo, pero lo vamos a compartir en ese Padlet para poder, el viernes que nos incorporemos, vamos a entrar a pues ver cuáles fueron esas interacciones que tuvimos. ¿Sí? Igual yo les paso el link también para que puedan pensarlo, piénselo mañana, que ustedes están haciendo sus actividades laborales y piensen, ah, acá estoy implementando este valor, ¿verdad? Y esto es lo que voy a comentar. Entonces, ¿queda claro? Son las 7:57. Si tenemos alguna duda o consulta sobre el contenido, dígame, Jennifer. ¿Es una manito de todo bien o es una manito de consulta? No, es una manito de que todo quedó claro. Ok, muy bien. Igual, cualquier cosa, yo me quedo aquí unos minutos por si tienen alguna duda de una consulta y si no, también tenemos el canal alterno de WhatsApp, ¿verdad? Donde yo estoy ya integrada para atenderles. Para mí el día de hoy ha sido un placer acompañarlos. Espero hayan disfrutado este viaje que tuvimos hoy por los valores y que vamos a finalizar el viernes y vamos a concluir con la misión. Entonces, muchas gracias y si no tenemos consultas, pues a descansar. Muchas gracias, feliz noche. Gracias, sí, feliz noche. Gracias, feliz Buenas noche. noches. Feliz noche. Feliz noche Gracias. para todos. Feliz noche. Feliz noche.